Y le decía al sacerdote, ¿a dónde estás yendo? Y yo con toda alegría le decía, a la iglesia de la luz del mundo. Y él me decía, ahí te van a lavar el cerebro. Le dije, no, y hasta el alma, porque la tengo muy manchada. Que la paz de Dios sea en sus corazones. Amén. Este es mi testimonio. En el año de 2015, en enero, yo entré a trabajar a un call center. Ahí conocí a 2 hermanos, los cuales yo veía que eran muy distintos. Y eso a mí me atraía. Yo decía, ¿por qué ellos no hablan como el mundo, no se conducen como el mundo? Y era una inquietud, la cual yo les preguntaba de dónde ellos eran. Y él me decía, el hermano Efraín Verduzco, pertenecemos a la iglesia de la luz del mundo. Y yo le decía, y esa iglesia dicen muchas cosas, dicen que hay un siervo de Dios. Y ellos me decían, así es, Bere, aquí hay un siervo de Dios llamado Nazón Joaquín García. Ellos me decían y me contestaban todas mis preguntas, porque yo tenía muchas. Yo les decía que hablaban muy mal de la iglesia, pero ellos justificándose, pero principalmente diciéndome la verdad. Me decían, tú puedes ir a la iglesia y constatar lo que por tus ojos van a ver la verdad. Así es. Y yo decía, está bien, voy a ir a esa iglesia. Yo regresaba con mi mamá y le decía, mamá, en el trabajo hay unos hermanos, ¿me dejarías ir a aquella iglesia, a la luz del mundo? Y me decía, solo a conocerla, Bere, nada de hacerte hermana. Y le dije, sí, mamá, solamente la voy a ir a conocer. Aquel día yo venía feliz y en cuanto la hermana, ¿verdad?, una de las hermanas obreras me recibía, me compartía de aquella existencia de un siervo de Dios. Y nunca se me había hablado de la existencia de uno. Yo le decía, ¿en serio? ¿Es indispensable para la salvación de mi alma? Y decía, claro, porque Él debe de amparar aquí en la tierra. Es el medio que Dios utiliza. Y yo me encantaba de la vida, veía a los hermanos de un lado, a las hermanas del otro. Yo decía, qué orden tan bonito. Y ella me decía, esto es la enseñanza de un siervo de Dios. Cuando yo regresaba a mi casa y le compartía a mi mamá, le decía, mamá, mira, en aquella iglesia hay un siervo de Dios. Y me decían, te van a lavar el cerebro. Ay, Berenice, te vas a hacer de esa iglesia. Y le dije, no, mamá, solo la quiero conocer. Como yo vi que mi mamá estaba muy enojada, muy molesta, yo no le quise volver a comentar que yo iba a venir a esta iglesia. Como siempre fui muy de hogar, de casa y escuela, yo vi la intención de decirle a mi mamá que me iba a ir a un antro, que me iba a ir a un bar. Incluso yo me salía con vestidos cortos, con pantalones. Y yo cuando tomaba, ¿verdad?, aquellos transportes para venir a este lugar, yo me ponía la falda. Y llegaba a aquellas esquinas y los hermanos se quedaban sorprendidos porque yo haciendo visita me ponía, ¿verdad?, la falda y contenta entraba aquí a la oración de 6, me quedaba la consagración de 8:30. Yo regresaba a mi casa a más tardar a las 10 de la noche y mi mamá se sorprendía porque decía, un antro no lo cierran tan tarde, tan temprano. Y yo decía, es que no me gustó, mamá, pero me vine aquí a la casa. Pero era mentira. Yo decía eso para poder venirme a la iglesia. Una hermana me dijo que yo, si tenía el deseo, yo podía ver al siervo de Dios y me invitó porque el 14 de febrero se iba a presentar en Colombia en la Santa Cena. Y yo le decía, sí, yo quiero verlo. Cuando yo entraba a este lugar, y te lo cuento, Iglesia del Señor, a ti visita, oyente que me oyes, en verdad, cuando yo doblaba mis rodillas, yo decía, ¿por qué todos lloran? ¿Por qué lo escuchan y están llorando? Y yo decía, yo quiero sentir eso. Aquella hermana me decía, si tú quieres, pídele a Dios. Recuerda que Él es el único que hace la obra de que creáis en el que Dios ha enviado. Yo me levantaba, ¿verdad?, de aquella oración y yo le había dicho a Dios primeramente que si Él era su enviado, que me lo hiciera sentir en mi corazón. Si no, yo no iba a sentir nada. Al levantarme de aquella oración, yo escuchaba su voz y decía, este es un hombre de Dios. Porque mi corazón sintió, mi alma se estremeció, mi piel se erizaba y decía, esto nunca nadie lo había cautivado, nadie nunca lo había hecho en mí. Yo regresaba a mi hogar, feliz, contenta, pero no podía compartirle a mi mamá de esa alegría, porque yo veía que ella hacía corajes por mí. Así pasó marzo y un poquito de abril. Cuando el 6 de abril iban a haber bautismos,
Yo estaba feliz porque yo ya me quería bautizar, incluso ya tenía mi pase. Me acuerdo que el 5 de abril, al dormir su hermana, descansar, yo tenía un sueño en el cual el siervo de Dios Nazón, yo lo veía en un vehículo y yo en otro. Él bajaba aquel vidrio y me decía, ven, ven, te estoy hablando. Y le decía, no puedo, varón de Dios, porque yo volteaba a ver a mi familia y decía, no puedo. Y me decía él, no es tu tiempo. Él subía aquel cristal y se retiraba. Y yo me despertaba y decía, no me voy a bautizar. Y así fue. Mi mamá, al saber que yo iba a salir el 6 de abril, no me dejó salir. Me dijo que yo lo que traía era un mal espíritu y me llevó ahí con un sacerdote de la parroquia, porque yo antes era activa en esa parroquia de San Pedro. Yo estaba en el coro, daba el catecismo a los niños y me decía que yo tenía un mal espíritu, mi mamá, y le decía al sacerdote, ¿a dónde estás yendo? Y yo con toda alegría le decía, a la iglesia de la luz del mundo. Y él me decía, ahí te van a lavar el cerebro. Le dije, no, y hasta el alma, porque la tengo muy manchada. Y él se quedaba sorprendido, a lo mejor burlándose, pero yo sí con esa firmeza, yo sí le dije, ¿y por qué usted viste como yo debo de vestir? Aquel hombre se quedaba sorprendido y decía, ¿y dónde dice? Y le dije, la mujer debe de vestir de largo, honestamente. Y él se quedaba muy sorprendido porque me veía firme. En aquel momento, cuando mi mamá vio que yo no titubeaba, volteaba y me daba una cachetada delante del sacerdote y decía, no tienes que contestar. Y le dije, no mamá, solo quiero compartir lo que realmente un siervo de Dios me ha enseñado, cómo debo de vestir. Aquel sacerdote me dejaba ir y decía, déjenla, ya no tiene remedio. Yo me iba y yo veía que mi madre seguía llorando, le salía sangre por su boca. Yo decía, ya no voy a ir. Me voy a abstener, voy a otra vez a reactivarme, porque como hija me dolía, yo decía, mi mamá está sufriendo, pero también estaba mi alma que me pedía, y yo decía, bueno, no voy a ir, me voy a aguantar. Así pasó todo el mes de abril, mayo, junio y la mitad de julio. El 17 de julio del año 2015, yo ya no aguanté, y lo que necesitaba era hacer oración y contarle a Dios todo lo que había pasado. Y que aquella iglesita de la 12 de octubre yo fui y doblaba mis rodillas y decía, verdaderamente aquí está Dios, aquí no hay imágenes como me habían enseñado de niña, aquí solamente estoy con Él, con el único Dios vivo. Amén. Anteriormente, cuando su hermana, ¿verdad? Antes de que volviera aquí a la iglesia, yo volvía al templo católico y me doblaba mis rodillas y veía aquellas imágenes, aquellas cruces, y yo decía, no tienen poder. ¿Me ven? ¿No me ven? Yo decía, entonces, ¿por qué estoy aquí? Pero yo sabía que lo hacía por mi familia. En aquel momento, 17 de julio, fue cuando decidí ya regresar a esta iglesia. El 7 de agosto, yo le escribí a mi mamá, ¿verdad?, por el teléfono, y le decía que ya no iba a regresar aquí, porque ya me había bautizado. Y ella me decía que, ¿Cómo ya me había bautizado? Si no tenía aquella vestido largo. Pero su hermana, decidida, sacó aquella mochila con su vestido y encaminaba sus pasos al edificio Israel. Y ahí me quedaba con una hermana. Yo decía, no importa, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Ahí pasaba tu hermana a aquel lugar esperando la fecha del 13 de agosto para los bautismos. Aquel 11 de agosto mi mamá me encontraba aquí en provincia y había un desorden porque ella me quería llevar a mi casa. Yo le decía, no mamá, no puedo. Y yo la abrazaba y le decía, no puedo, discúlpame, porque era el amor entre mi mamá y el amor de Dios. Era realmente lo que iba a dar por él. Yo decía, no mamá, perdóname. Me desprendía de mi mamá y el 12 de agosto fue la caminata de la juventud. Yo tenía la necesidad de mi papá, de mi mamá, porque no los tenía. Yo veía a las hermanas que estaban con sus amigos, con su familia, y yo caminaba por la glorieta y veía. Solamente mi refugio fue la oración. Y yo decía, está bien, todo lo puedo. Y cuando ya llegaba aquella caminata, yo deseaba ver al siervo de Dios, mirarle a los ojos, y él recibía su juventud en la calzada y estaba en su balcón.
Y aquel momento, hermano, cuando él empuñaba su brazo, solamente me infundía valor, me infundía aliento de seguir, como un padre diciéndome, tú puedes, hija. Y yo me entraba a este lugar, al templo, y quería verlo más cerquitas, y me ponía al lado del pasillo, y cuando él pasaba, de ida no me alcanzaba a ver, pero de regreso él se paraba con su juventud varonil, y yo estando atrásito de él, hermano. Sabe Dios que no te miento, iglesia del Señor. En ese momento yo dije, ya no le vi, ya no lo pude ver a los ojos. En ese momento él voltea, y como aquel padre voltea a ver a su hijo, lo volteé a ver a los ojos, y en ese momento dije, él es un hombre de Dios. Porque yo no lo había dicho en voz alta para que él me haya escuchado, para que haya volteado, no. Únicamente mi corazón y mi alma lo habían escuchado, iglesia del Señor. En aquel momento salía tu hermana feliz, con aquella bendición, y quería gozarse, quería brincar de alegría. Pero el día 13 de agosto, hoy, hace 5 años, cumplo de bautizada, iglesia del Señor. Me bauticé en aquella colonia Betel, ¿verdad? He sido muy feliz. Al 17 de agosto de ese mismo año, regresé a mi casa. Mi familia se quedaba sorprendida porque decía, ¿estás firme? Le dije, sí, porque yo sé en quién he creído. Amén, así es. Mi mamá decía, pues aquí te vas a poner tu pantalón, y mi papá también. Pero al verme tan firmes, ellos decían, es que entonces sí es la verdad. Mi mamá, ella muy dura de carácter. Pasaron 2 años y ella bajó a las aguas del bautismo. Dios hizo la obra en su corazón y hoy lleva 3 años en la iglesia. Mi padre ya está esperando los bautismos. Aleluya. Mis hermanos no son de la iglesia, pero ellos, cada vez que hay una participación, cuando el siervo de Dios nos invita a la iglesia a participar en las despensas o ayudar a nuestros hermanos, mis hermanos con todo el corazón lo hacen porque dicen, Él tiene autoridad. Y yo le doy las gracias a mi Dios porque yo digo, aquí sí hay un siervo de Dios. Amén, así A partir de hace 5 años hemos sido muy felices. A ti, iglesia del Señor, valora el estar en este lugar porque no es cualquier cosa. El mundo nos podrá ofrecer muchas cosas sin duda, pero aquí está la vida eterna. Amén. Que mi testimonio haya sido para la honra y la gloria del Señor. Dios los bendiga.